Números capítulo 21. El Espíritu Santo me guió a predicar acerca de esto, hermanos. Es algo muy importante para la vida del cristiano. En el libro de Números, capítulo 21, versículo del 1 al 9, lo voy a leer, si ustedes tienen ahí su Biblia para que lo vean o que me escuchen. Dice la palabra de Dios así: Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Después partieron del monte de Hor camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Dice el versículo 9: y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el versículo 4, y quiero llamar su atención ahí. Dice: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Yo les quiero hablar de un tema el día de hoy. El tema es el peligro del desánimo o el peligro de desanimarse. Conocemos la historia del pueblo de Israel, cómo fue liberado de la esclavitud con una mano poderosa. No era cualquier mano, era la mano de Dios. No fue la mano de Moisés, no fue la mano de ellos mismos, de los israelitas, fue la mano de Dios que les liberó de la esclavitud. Ellos vieron cómo el Mar Rojo fue abierto, protegiéndolos también Dios con esa nube del sol durante el día, y por la noche una columna de fuego que les alumbraba y les guiaba por donde tenían que ir, les calentaba. Esto que Dios hizo les protegía. ¿Cómo fueron libertados del pueblo de Egipto? No era fácil, hermanos, el camino que emprendían los israelitas. Y Dios los guió, hermanos, hasta la tierra prometida. Pero al tenerla enfrente, ¿qué pasó con el pueblo? Tuvo miedo. La tierra era buena, la tierra era tierra que fluía leche y miel, era una tierra buena en gran manera. Si ustedes recuerdan cuando Israel manda a los 2 espías, pero 10 de ellos vinieron y trajeron noticias de que no, pues la tierra es buena, pero hay gigantes, y empezaron a infundir temor en el pueblo, empezaron a infundir ese desánimo en el pueblo de que no podían tomarla como posesión, cuando Dios ya les había dicho que iban a poseerla. Imagínense si Dios nos dijera: ¿sabes qué? Hijo mío, te voy a dar esto para que tú lo poseas, pero uno a veces por incredulidad, por temor de las circunstancias, uno empieza a tener miedo y se desanima y no cree en la palabra de Dios, no cree en las promesas de Dios. Y es lo que pasó con el pueblo de Israel. Dios les dijo: ¿saben qué? Les voy a dar esta tierra que fluye leche y miel. Ellos ya habían visto el poder de Dios a través del Mar Rojo abierto, cómo Dios permitió que los egipcios cruzaran a la mitad, y Él otra vez soltó las aguas para que quedaran ahogados. Es algo que los israelitas vieron. Vieron cómo el maná había descendido del cielo, vio cómo Dios mandó codornices a la tierra para que comieran carne, cumpliendo los caprichos que tenía el pueblo. Y aún así el pueblo no le creyó a Dios cuando Dios les dijo que les iba a dar una tierra que fluía leche y miel. Ellos tuvieron temor, prefirieron creerle a los espías que creerle a Dios. Dios se enojó porque dudaron de su palabra y su poder, y por esa causa los volvió a enviar otra vez al desierto, hasta que muriera toda esa generación de incrédulos. Eso lo podemos ver ahí en Números 14. Dice ahí en Números 14, versículo 9.
Dice la palabra de Dios, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Y dice en el 20 al 24, dice la palabra de Dios. Dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Diciéndole al demás pueblo, ¿saben qué? Ustedes no van a entrar, solamente Josué y Caleb van a tomar esta tierra. Ellos son los únicos que van a poder entrar porque ellos creyeron a mi promesa. La vida cristiana, hermanos, es una vida que no es muy cómoda. Es una vida que digamos que es una vida de luchas, de pruebas, de tentaciones, de obstáculos. Es una vida de guerra. Y tenemos un enemigo grande, Satanás, la serpiente antigua, el diablo, el padre de la mentira, el acusador, tantos títulos que se le da a Satanás en la Biblia. ¿Por qué? Porque de todos ellos Satanás hace muy buen uso. Es el león que solamente busca matar, hurtar y destruir. Es el ladrón. Y la vida cristiana es una vida donde hay luchas y pruebas y estamos en una constante guerra. El enemigo tiene muchas armas para atacar a los hijos de Dios. Y una de sus armas favoritas es el desánimo. Y a través del andar del cristiano, muchas veces el cristiano puede caer en el desánimo. Somos humanos, no somos perfectos, tenemos fallas, tenemos errores, pero muchas veces tendemos a desanimarnos como cristianos, como hijos de Dios, tendemos a desanimarnos. La vida cristiana es una carrera y muchos cristianos ya después de tiempo corriendo comienzan a desanimarse y dejan de correr. Dice en el versículo 4 de Números 21, dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Era un trayecto muy grande lo que ellos rodeaban ahí en la tierra de Edom. Pero luego dice, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Por qué es peligroso desanimarse? ¿Por qué tiene peligro el desánimo en nuestras vidas, hermanos? Yo les quiero dar algunos puntos. ¿Por qué es peligroso desanimarse? Dice la palabra de Dios allá en el versículo 4, que rodearon la tierra de Edom. Ellos iban caminando, años caminando, meses caminando, días caminando, acampando aquí, acampando allá. Su vida constantemente era estar de aquí para allá. Y ellos comenzaron a perder fuerza. Y lamentablemente, hermanos, muchas veces los cristianos también comenzamos a perder fuerza. Nos cansamos porque diariamente enfrentamos una lucha. Diariamente enfrentamos una guerra espiritual, nuestros ojos, nuestra lengua, nuestra boca, nuestras manos, nuestros pies, el trabajo trae desgaste. Tantas cosas traen desgaste a la vida del cristiano. Y muchas veces comenzamos a perder fuerza. Dice en Efesios 6:12, dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Como les decía la vez pasada, tenemos una lucha aún más exhaustiva que la que tiene cualquier ejército militar aquí en la tierra. Los hijos de Dios tenemos una lucha tan desgastante contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y esa lucha es contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es por eso que el cristiano se desgasta, es por eso que el cristiano a veces comienza a perder fuerza, porque tenemos una lucha que es muy exhaustiva. Y el pueblo de Israel, podemos ver su ejemplo, que comenzaron a desanimarse porque comenzaron a perder fuerza. Dice en 1 de Pedro 2:11, dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, amados,
Yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Tenemos una lucha y dice la palabra de Dios, aquí el escritor está diciendo, yo les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de esos deseos carnales que batallan contra el alma, que están en lucha contra su alma, que siempre van a estar ahí entre el espíritu y nuestra carne peleando. ¿Por qué? Porque es una lucha espiritual. Dice la palabra de Dios ahí en Hebreos 12:1. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vemos cómo el cristiano está involucrado en una carrera y aquí el escritor está diciéndole, ¿saben qué? Están en una carrera, por tanto, despójense de todo peso y de todo pecado que les asedia y corran con paciencia la carrera que tienen por delante. Pero qué difícil es cuando el cristiano comienza a correr y empieza a correr y lleno de pecados, lleno de peso. ¿Por qué, hermanos? Empiezan a perder fuerza y más tarde se desaniman y dejan de correr la vida cristiana. Hay tantas cosas que detienen al cristiano, por el cual el cristiano se cansa y comienza a perder fuerza. El afán. Muchas veces nos afanamos con este mundo, nos afanamos con las posesiones materiales, nos afanamos con compromisos aquí en esta tierra, cuando nuestro único compromiso tiene que ser con Dios. A veces traemos resentimientos, ofensas en nuestra vida. Y el cristiano no puede correr la vida cristiana como debería. ¿Por qué? Porque se desanima por ofensas o resentimientos. Va cargando los resentimientos y las ofensas y no puede seguir adelante y por ende se desanima y deja la vida cristiana. Dice en Números 21, capítulo 21, versículo 5. El siguiente punto es, el desánimo nos hace culpar a otros. Quiero que vean qué es lo que hizo el pueblo de Israel aquí. Dice en el versículo 5, y habló el pueblo, ¿contra quién, hermanos? Contra Dios y contra Moisés. Contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Aquí el pueblo de Israel empezó a culpar, hermanos, a Dios y al siervo de Dios. Y le dijeron, oye Moisés, ¿por qué Dios nos hizo salir? Para que muramos aquí. Aquí no hay pan, no hay agua. Tantos milagros que el pueblo de Israel había visto durante la trayectoria que ellos habían tenido. Pero empezaron a ver que en su corazón estaban empezando a culpar a Dios y al siervo de Dios. Culparon a Dios porque no les daba lo que querían. Y culparon a Moisés por haberlos guiado hasta ahí. Todavía que los liberaron, empezaron a culpar a Dios y a Moisés. Y es uno de los peligros que trae el desánimo en la vida del cristiano. Comenzamos a culpar a otros, comenzamos a culpar que al cristiano que se sentaba al lado de mí no me saludó, comenzamos a culpar que en la iglesia hubo tal acción, que en la iglesia no me saludaron, y el cristiano empieza a desanimarse, y es un peligro para el cristiano el desánimo, pero el desánimo hace culpar a otros. Dios les había provisto al pueblo de Israel, pero ellos no estaban contentos. Dice en 1 Timoteo 6, versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vemos cómo Dios les había provisto al pueblo de Israel, pero ellos no estaban contentos.
Y a veces cuando empezamos a tener necesidades, pruebas, empezamos a culpar a Dios y empezamos a decirle, Señor, pero ¿por qué no me das lo que necesito? Señor, yo quiero esto, ¿por qué no me lo das? Y muchas veces el cristiano culpa a Dios porque no tiene contentamiento con lo que tiene y comienza a desanimarse. Se fastidiaron del maná el pueblo de Israel. Ya después dijo que ya tenían fastidio de ese pan. Dice ahí en el versículo 5, ahí de Números. Dice en el versículo 5, pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Por qué es peligroso desanimarse, mis hermanos? Porque el desánimo hace que pongamos los ojos en las circunstancias y no en Dios. El desánimo hace que pongamos nuestros ojos en las circunstancias y no en nuestro Dios. No hay pan, no hay agua y el pan que nos has dado ya estamos fastidiados, ya nos fastidió. Pero lo que muchas veces no comprendemos como cristianos es de que Dios está más interesado en cambiarte a ti y a mí que cambiar las circunstancias. Toda circunstancia o prueba, Dios no la quitará hasta que nosotros hayamos cumplido el propósito que Dios tenía en su corazón. Decía Job, Él me probará y saldré como oro. Y tremendas luchas y pruebas que se llevó Job en su vida, perder tantas cosas, perder su familia, perder su dinero, pero Job decía, Él me va a probar y yo voy a salir como el oro, yo voy a salir mejor de esta prueba. Pero el desánimo es peligroso, hermanos, porque comenzamos a poner los ojos en las circunstancias que estamos viviendo, en las circunstancias difíciles, y no ponemos los ojos en nuestro Dios. Es como cuando usted se fija en la historia, cuando Pedro comenzó a caminar sobre el mar. Él quitó la vista del Señor Jesús y comenzó a hundirse. Es por eso que nosotros siempre tenemos que tener nuestros ojos en Dios, tener nuestros ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Por eso dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús, no puestos los ojos en mi pastor, no puestos los ojos en mis hermanos, no puestos los ojos en las personas que me pueden desanimar, sino lo puestos los ojos en Jesús, que Él nunca me va a desanimar. Decía una frase, ¿quieres desanimarte? Mira a cualquier hombre o cualquier mujer, pero ¿quieres animarte? Mira a Dios para que te animes. Y es cierto, amigos. Nosotros podemos ver a las personas y nos vamos a desanimar. ¿Por qué? Porque son humanos. Pero si vemos a la persona de Jesús, si vemos a Dios, siempre nuestra mirada en Él, no nos vamos a desanimar. Por eso hay un peligro en el desánimo que hace que pongamos los ojos en las circunstancias y no en nuestro Dios. Dice en el versículo 6 de Números, dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. ¿Las envió de adorno, hermanos? No. ¿Qué hacían las serpientes? Mordían al pueblo. ¿Y qué pasó? Murió mucho pueblo de Israel. El peligro de desanimarse trae enojo a Dios. Por eso es peligroso desanimarse, hermanos. Nosotros como cristianos estamos en esta vida cristiana corriendo con gozo, con paciencia, pero a veces si no corremos, hermanos, con los ojos puestos en Jesús, empezamos a ver las circunstancias, empezamos a culpar a otros, empezamos a perder fuerza y, hermanos, comienza a haber desánimo en nuestras vidas. Y aquí la palabra de Dios, aquí muestra en el versículo 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. El desánimo hace enojar a Dios. Dice en Números 14, capítulo 27, capítulo 14, perdón, versículo 27.
Dice la palabra de Dios: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Y vemos como en el versículo 6, hermanos, el pueblo empezó a murmurar, empezó a quejarse contra Dios, contra Moisés, y dijeron: ya estamos fastidiados de esto. ¿Por qué Dios nos trajo a este lugar? Y ellos no se dieron cuenta, hermanos, que eso que estaban haciendo, ese desánimo que comenzaron a tener ellos en sus vidas, hizo enojar a Dios. Y por tal motivo, Dios envió serpientes ardientes que mordieran al pueblo. Y dice la palabra de Dios que murió mucho pueblo de Israel. ¿Por qué, hermanos? Porque el desánimo hace enojar a Dios. Nosotros que somos los hijos de Dios tenemos todo en la vida para poder ser las personas más gozosas, las personas más alegres. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos algo que los demás no tienen, porque tenemos algo superior a lo que cualquier magnate del mundo pudiese tener. Nosotros tenemos un tesoro en nuestro corazón, tenemos un tesoro en nuestra vida, tenemos una persona dentro de nosotros que es el Espíritu Santo, que muchas personas no lo tienen. El desánimo hace enojar a Dios. Y nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que erradicar cualquier pizca de desánimo que haya en nuestras vidas, que va a haber luchas, sí, que va a haber pruebas también, va a haber muchas tentaciones, muchos obstáculos, pero el cristiano debe vivir con ánimo, no tiene que desanimarse. ¿Por qué? Porque hay peligro en desanimarse. Hay diferentes peligros al desanimarnos, hermanos. Ponemos los ojos en las circunstancias, no en Dios. Hacemos culpar a otros. Cargamos peso que no debemos llevar. Comenzamos a perder fuerza. Es por eso que nosotros tenemos que erradicar cualquier pizca de desánimo que haya en nuestras vidas, hermanos. El desánimo hace enojar a Dios. Y Dios les mandó serpientes que mordían al pueblo. Dice en el versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. El desánimo trae peligro a la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque el desánimo lleva al pecado. El pueblo de Dios reconoció y le dijo a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Hemos pecado. ¿Por qué, hermanos? Porque el desánimo te va a llevar a pecar. Muchas veces los cristianos desanimados son los que empiezan a comenzar a pecar en sus vidas. Comienzan a añadir pecados a sus vidas y ya después, cuando menos se acuerdan, ya están bien lejos de Dios, ya están bien separados de Dios, ya están bien lejos de tener una comunión con Dios. ¿Por qué? Por causa del desánimo. Es por eso que el desánimo es peligroso en la vida del cristiano. Y no es, hermanos, de que, por ejemplo, Pablo fue uno de los hombres que sufrieron, hermanos, tanto por Dios, tanto por la causa de Cristo, prisiones, naufragios, tantas torturas que llevó él en su cuerpo. Él hasta decía: llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Él también se cree que tenía algo en los ojos que le impedía ver con claridad o poder ver, y él decía: yo le he dicho a Dios que lo quite de mí 3 veces. O sea, eso se refiere a muchas veces, pero Dios le decía: no, Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo tenía gozo, Pablo tenía, hermanos, esa alegría, ese contentamiento de vivir la vida cristiana. Él fue el que nos animó mucho a no tener el desánimo en nuestras vidas. Y aquí en Números 21:7 nos damos cuenta, hermanos, que el pueblo de Israel fue llevado a pecar por causa del desánimo.
Tal vez usted conozca cristianos que están desanimados y están hundidos en el pecado. ¿Por qué? Porque el desánimo es uno de los peligros que trae a la vida del cristiano, a la vida del Hijo de Dios, el pecado. Dice en Efesios 6:10, Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros como cristianos algunas veces vamos a enfrentar el desánimo, vamos a enfrentar situaciones difíciles, tribulaciones, pruebas, luchas, tentaciones, y eso va a querer desanimarnos. Pero cuando eso comience a suceder, hermanos, tenemos que recordar que en Efesios 6:10 dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es lo que necesitamos como hijos de Dios, fortalecernos en Dios. Esta vida cristiana es larga, esta vida cristiana es grande, hermanos. Es un campo de batalla. Pablo también la comparaba con una carrera donde el corredor está corriendo, hermanos, en la vida cristiana, y dice: córranla con paciencia, pero también córranla con gozo. Tenemos una fuerza interior, hermanos, que es la fuerza del poder de Dios en nuestra vida. Tenemos al Espíritu Santo para que Él nos ayude, hermanos, a correr esta carrera de la vida cristiana, correrla con gozo, correrla despojándonos de todo peso, del pecado que nos asedia, para poder correrla con alegría, con gozo, regocijándonos, porque dice la palabra de Dios que hay una grande nube de testigos que nos está viendo. Prácticamente nos están echando porras. Son los cristianos que a través de los tiempos han estado corriendo la misma carrera cristiana. Dice en Isaías 35, versículo 3 y 4. Isaías 35, 3 y 4. Dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Eso es algo que tenemos que tener siempre bien presente en nuestro corazón. Decirle a los de corazón apocado: esfuércense, no teman. ¿Por qué? Porque vuestro Dios va a venir con recompensa, va a venir con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Nosotros debemos de tener esa convicción, esa fuerte creencia que Dios nos va a recompensar, Dios nos va a pagar, aunque no lo merecemos, pero Dios es grande en misericordia y es rico, tiene tantas riquezas, y nosotros un día en el cielo nos va a dar todas las recompensas que nosotros hicimos aquí en la tierra para su gloria allá en el cielo. Pero dice aquí: fortalecer las manos cansadas, decida los de corazón apocado. Nosotros como cristianos, hermano y hermana, tenemos que ayudar a los demás, a los que están en desánimo. Pero eso va a suceder cuando nosotros hayamos comprendido esto de que el desánimo es peligroso. Cuando entendamos que el desánimo trae peligros a la vida del cristiano, es cuando uno debe de madurar espiritualmente, darse cuenta que el desánimo es peligroso, para así nosotros también poderlo transmitir a otros y decirle a los de corazón apocado: no teman, esfuércense, que Dios viene con recompensa. Dice en Isaías 40, y un poquito adelante, versículo 28. Dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nosotros como cristianos, ¿qué hacer para no desanimarnos?
para no desanimarnos, tomar estas promesas de la palabra de Dios que dice, ¿saben qué? Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, se levantarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esos versículos debemos de meditarlos y tenerlos bien dentro de nuestro corazón. Que siempre nosotros, cuando estemos sufriendo situaciones difíciles, recordar, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el que creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se cansa. Él da el esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene. Es algo que a nosotros nos debe de alentar, es algo que a nosotros nos debe animar, que tenemos un Dios en los cielos, que Él nos da fuerzas para seguir adelante, que tenemos un Dios en los cielos, que Él es el que provee a nosotros ese esfuerzo, que si nosotros estamos ya comenzando a cansarnos, dice la palabra de Dios que tendremos nuevas fuerzas y levantaremos alas como las águilas. Y dice la Biblia, y no se cansarán. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es una carrera. Y debemos tener en cuenta que no debemos de parar, no debemos de detenernos, seguir corriendo, seguir corriendo. En el libro de Gálatas, Pablo le dice a los Gálatas, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para obedecer a la verdad? Pablo le estaba diciendo, saben que ustedes estaban corriendo bien, pero ¿por qué dejaron de correr? Tal vez el desánimo, tal vez algunas pruebas que empezaban a tener. Pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, hermanos, debemos de tener en cuenta que el desánimo trae consigo peligros en nuestra vida, pero que también tenemos un Dios que nos ayuda para no desanimarnos. Si vemos como Pablo decía, regocijaos, otra vez os digo regocijaos, regocíjense que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Ese es el único motivo que nosotros, hermanos, tenemos en nuestra vida, en nuestra esperanza, esa creencia, tenemos fe en que Dios ya tiene nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Ese es suficiente motivo para estar contentos, para estar alegres, para estar gozosos. ¿Por qué? Porque sabemos que el día que nosotros muramos, vamos a ir a la presencia de Dios. Vamos a pasar por desánimos, hermanos, muchas veces, porque la vida cristiana no es cómoda. La vida cristiana es una lucha cruel, despiadada, es un campo de batalla entre nosotros y el enemigo. Y muchas veces Satanás va a querer usar esa arma que ha usado con muchos, el desánimo. Ninguno está exento de caer en el desánimo. Por eso es que nosotros debemos ser conscientes de que trae peligros el desánimo en nuestra vida. Y bueno, con esto quisiera terminar. Voy a hacer una oración ya para terminar y para que cierren sus ojos ahí donde están. No va a tardar mucho, nada más para terminar. Amén. Gracias, pastor. Gracias. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este tiempo que tú nos permites tener, Señor. Gracias porque tú, en tu infinito amor y tu infinita bondad, gracias por tu nos has dado tanta misericordia, Señor. A pesar de que no somos nada, a pesar de que no merecemos todo lo que nos has dado, empezando desde la vida, Dios mío, seguir adelante, Señor. no merecemos nada, Señor. Sin duda tú has sido tan abundante en tu bondad, el desánimo no nos podrá has dado con un nosotros, lugar donde porque no dormir, queremos fallar, alimento que no queremos tener. darle cabida al enemigo. Tenemos, Señor, tantas bendiciones, pero la mayor bendición que tú nos has dado es conocerte a ti, poder depender de ti, Señor. Gracias porque nos has dado ese privilegio de poder tenerte en nuestro corazón. Y gracias por la
la vez que un día escuchamos de ti y te recibimos, Señor, como nuestro Salvador. Creyendo en ti, tú pusiste también, Señor, en nuestro corazón esa intención, nos atrajiste, Señor, con lazos de amor a ti. Y nosotros, Señor, sin merecerlo, sin tal vez no merecíamos nada, Señor, pero nosotros accedimos, Dios. Nos sedujiste y fuiste más fuerte, Señor, que nosotros. Y aquí estamos, Señor, delante de ti, delante de tu presencia, dándote las gracias por todo lo bueno que has sido. Señor, te pedimos perdón si en algún momento de nuestra vida nos hemos desanimado, si en algún momento de nuestra vida tal vez haya pasado por nuestra mente, ya no voy a seguir la vida cristiana. Es dura, son obstáculos, son muchas pruebas. Tal vez estaba mejor antes. Lejos esté de nosotros, Señor, que un día pronunciemos esas palabras con nuestros labios. Te ruego, Señor, que al contrario, cada día apreciemos más la dicha y el privilegio que nos das de conocerte. Te ruego, Señor, que si algún hermano está pasando por esta situación de desánimo, Dios, que tú le des las fuerzas que necesita. Que tú obres en su corazón y en su vida y en su mente, y tú le digas que tú estás con él, que tú le digas, Señor, a través de tu palabra, que tú le das fuerzas al cansado, que tú, Señor, vas a venir con retribución y con pago, que tú vienes con recompensas, que solo es cuestión de esperar, que solo es cuestión de seguir adelante en la vida cristiana, que después de la vida cristiana, en la meta, tú nos vas a dar muchas recompensas, porque así lo prometiste tú y fiel es el que lo prometió. Te ruego, Dios, que tú obres en nuestras vidas y nuestros corazones. Ayúdanos, Dios, a no desanimarnos, al contrario, a vivir la vida con gozo, con alegría, siendo contentos con todo lo que tenemos, Señor, que tú nos has provisto. Danos de tu gracia, Señor. Espíritu Santo, obra en nuestros corazones. Que esta palabra que hemos visto en la Biblia, Señor, que sea de aliento, que sea de vida para nosotros, que sea un alimento espiritual, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú te has manifestado en este momento. Te ruego, Señor, que esto que escuchamos, Dios, que aprendimos, solamente sea para honrar y glorificar tu nombre con nuestras vidas. Gracias por este tiempo, gracias porque nos permitiste escuchar tu palabra. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.